Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al webinar de Mac for Realtors. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre el uso de webinars para generar leads y aumentar la autoridad. Realmente los webinars son una de las herramientas clave que como Realtor tienes que utilizar para, no solo para generar leads, sino para nutrir esos leads y ir generando esa confianza y generando esa figura de autoridad y posicionándote como experto con tus clientes, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver por qué estos webinars son una herramienta tan poderosa, cómo es el proceso para crear webinars atractivos e informativos que resuenen en tu público objetivo y cuáles son las estrategias para promocionar los webinars de manera efectiva y maximizar la captura de leads, ¿no? Entonces, como les decía, los webinars son una herramienta clave, la verdad que se usa en un montón de industrias, pero en lo que es real estate, donde ustedes tienen que trabajar sobre su marca personal, sobre establecerse como expertos, es más fundamental que en cualquier otra industria todavía, ¿no? El webinar nos da la oportunidad no solamente de detectar a las personas que están más interesadas en realizar una operación, porque ese es uno de los objetivos también, entender una persona que se agenda en un horario y pierde media hora de su vida, que en general la gente no tiene tiempo para estar perdiendo, es alguien que realmente está interesado en hacer una operación inmobiliaria. Si no, no estaría ahí, no se tomaría el tiempo, no se agendaría, no llegaría a tiempo. Entonces es una gran forma de entender una persona que realmente está interesada a partir de que detectamos que esa persona se conectó al webinar, hacerle un mayor seguimiento. No es lo mismo que hacemos con el email marketing, que nosotros vemos los reportes de aperturas y de clics para identificar la gente que está mirando los mails, que está viendo información en mayor profundidad a través de hacer clics dentro del mail, y lo que hacemos es contactar a esa gente porque obviamente es la que está más interesada. Bueno, el que va a un webinar es el que está demostrando el mayor interés de todos los leads. Entonces es una gran forma para eso, ¿no? De entender cuáles son esos leads calientes que yo tengo que trabajar y que tengo que darles prioridad, ¿no? Ahora, por otro lado, también me sirve para capturar nuevos leads, ¿no? Cuando uno hace un webinar, generalmente no solo se promociona dentro de mi base de datos, sino que también hago alguna campaña, entonces puedo generar nuevos leads. Y lo que nos sirve también es para nutrir esos leads, ¿no? La gente que está interesada empieza a ver información que es interesante, empieza a ver que nosotros conocemos de qué estamos hablando, ¿no? Nos posicionamos como un experto y vamos generando esa confianza que la persona necesita para hacer esa operación con nosotros, ¿no? Entonces, y una ventaja que tienen los webinars es que nos permite conectarnos con una gran cantidad de gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un poco los pasos dentro del embudo son primero generar los leads a través de alguna campaña, ir trabajándolos con email marketing, invitarlos a un webinar, y ahí es donde vamos detectando los que son leads más calientes, que son los que tenemos que hacerle mayor seguimiento y sí o sí llamar, ¿no? Así que bueno, entonces, como les decía, no solamente nos sirve para generar leads, sino que además nos sirve para nutrir esos leads, ir generando ese deseo, esa posición como experto nuestra para establecer autoridad y construir nuestra marca personal, ¿no? Nos ayuda a posicionarnos a nosotros como la opción adecuada para que esa persona haga su operación inmobiliaria y de esa manera impulsar nuestras ventas, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, para crear el contenido del webinar, lo primero, como pasa con todo, con la estrategia de redes sociales, con todo lo que hagamos, es conocer a nuestra audiencia. Tenemos que entender cuál va a ser el público objetivo al que vamos a dirigir ese webinar. De hecho, podemos tener diferentes webinars para diferentes tipos de público, ¿no? Entonces, lo principal es eso, ¿no? En base a el público que yo defino como objetivo, elegir un tema que sea atractivo para ese tipo de público, ¿no? Trabajo con propietarios que quiero que me den su listing, bueno, tengo que hacer un tema que sea atractivo para alguien que quiere vender una propiedad, por ejemplo, sigue estos pasos para vender tu propiedad más rápido o para obtener el mejor precio. Entonces, y no es lo mismo si trabajo con compradores internacionales que son inversores. En ese caso, obviamente, tengo que buscar otros temas que después vamos a ver algunos ejemplos de webinars que podemos hacer. Después lo que hay que hacer es estructurar el contenido de manera efectiva, ¿no? Armar un orden lógico, entender cuál es la historia que queremos contar e ir llevando a la audiencia a través de
esa historia. Y obviamente apoyarnos en elementos visuales atractivos, eso es acompañar a través de una presentación. En algunos casos se puede hacer, en otros no. Como habrán visto en mis webinars, yo a veces comparto pantalla, muestro una página, muestro una presentación en PowerPoint y a veces simplemente estoy hablando yo. Ahora, lo más recomendable es, sobre todo cuando vamos a hablar de algún número o alguna estadística, apoyarse con una presentación en PowerPoint, que pueden ir compartiendo pantalla y dejando de compartir, porque también es importante el foco en su propia imagen para eso, ¿no? Generar esa sensación de conocimiento con el público, ¿no? Y también es recomendable usar elementos interactivos, que puede ser a través de preguntas y respuestas, o puede ser a través de una encuesta, ¿no? Por ahí estamos hablando de comprar una propiedad en Miami y tirar alguna pregunta al público. Zoom, por ejemplo, tiene herramientas para hacer esas preguntas, y esa interactividad genera como que la audiencia esté un poquito más enganchada con lo que estamos hablando, ¿no? Y a la hora de seleccionar los temas, lo que hay que aprovechar siempre son las tendencias actuales y las novedades de la industria. Supongamos que hay un nuevo proyecto de preconstrucción en Miami, hace poco surgió el proyecto de Mercedes-Benz, por ejemplo. Bueno, esa es una buena excusa para hablar sobre una novedad, algo nuevo, y hacer un webinar con respecto a eso. O también puede ser con tendencias, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario en Orlando en este momento? O puede ser que se haya presentado algún informe, que analicemos indicadores de cómo viene el mercado, cómo viene la economía, y en base a eso hacer algunas proyecciones. Entonces, todas esas tendencias y las novedades son un gran tema y muy interesante para estos webinars. Otra opción puede ser hablar sobre los miedos y los mitos que hay en la persona que va a operar en real estate, cuáles son los errores que cometen, los 5 mitos de comprar una propiedad en Miami. Ese puede ser otro tipo de tema también. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es las preguntas que van surgiendo dentro del webinar. Cuando recién empiezan, yo lo que les recomiendo es que las preguntas no las respondan en vivo, sino que tomen esas preguntas y las responden después en privado a cada persona. Normalmente lo que yo hago es eso, yo doy mi webinar, las preguntas que hay yo las respondo luego en privado para mantener ese tiempo que yo quiero que dure el webinar. Pero bueno, en el caso de cuando uno está un poco más canchero y más habituado, y depende del tipo de tema que está tratando, puede apoyarse en las preguntas que van surgiendo dentro del webinar para ir respondiendo en vivo y contestando dudas y agregando información sobre la presentación a raíz de las dudas que van surgiendo, ¿no? Hay algunos ejemplos de webinars que se pueden hacer dentro del mercado inmobiliario. Podría ser, por ejemplo, tendencias del mercado inmobiliario de Miami o de la ciudad que sea donde ustedes trabajen. En general, esto muy importante, sobre todo dirigido para inversores, ¿no? En general, la gente que quiere invertir busca un retorno, entonces le interesa esa tendencia, qué está pasando en el mercado, es diferente al que va a vivir ahí. Entonces, los que trabajan con compradores internacionales, este puede ser un tema muy interesante para utilizar. O otro para inversores, cómo generar un retorno del 15% invirtiendo en propiedades en Orlando, por ejemplo, o en Miami, de nuevo, ¿no? En la ciudad que sea. O no inviertas en reemplace por la ciudad donde usted trabaja, sin antes conocer estos 5 errores, ¿no? Lo que hablábamos recién, hablar de los miedos y los mitos. O podemos hablar ya de cosas más específicas, por ejemplo, cómo invertir en propiedades para alquiler permanente en Orlando, o cómo invertir en propiedades para alquiler turístico a través de Airbnb, ¿no? Y esos son todos temas que, digamos, resuenan en la audiencia y pueden generar ese interés y, de nuevo, ¿no? Pueden captar distintos tipos de público. Hay gente que busca una inversión para que se revalorice en el tiempo, otros que buscan una renta a través del alquiler temporario. Entonces, variando los temas y haciendo distintos tipos de webinars, vamos a ir capturando diferentes tipos de público, o inclusive podemos tener alguno que vaya a varios webinars y ahí de nuevo, ¿no? Es como que estamos detectando una persona que está muchísimo más interesada todavía. Y bueno, a la hora de promocionar los webinars, bueno, acá lo que les decía recién de las preguntas, ¿no? Veo que alguien me pregunta en qué plataforma puedo utilizar para hacer los webinars. Bueno, en mi caso yo uso Zoom, no es la única plataforma que existe. Yo creo que es una plataforma que es muy recomendable, es una de las primeras que hubo para hacer este tipo de actividades, y obviamente es muy completa. Les recomiendo la versión que les ofrece
la posibilidad de hacer webinars, que es un módulo aparte, porque cuando ustedes lo hacen como si fuera una reunión, lo que termina pasando es que todas las personas se ven entre sí, pueden abrir el micrófono cuando quieran sin que ustedes puedan controlar eso. Entonces, lo ideal es tener este módulo de webinar, que además también les da un montón de información de la gente que ingresa, en qué momento, el horario, les va dando como tú una analítica de qué pasó durante el webinar, quiénes fueron los que se conectaron, durante cuánto tiempo, si entran y salen, los inscriptos que hubo. Es como que está mucho más preparada para este tipo de eventos, pero bueno, yo conozco muchos agentes inmobiliarios que utilizan la versión de reuniones, igual les va bien, obviamente es más económica, pero bueno, pueden arrancar de esa manera y a medida que van teniendo un poco más de experiencia, pasando ya a la versión esta paga porque es un módulo aparte, ¿no? También hay otras herramientas, una que me viene a la mente es Webinar Jam, que esa es muy interesante porque también tiene otra aplicación que se llama EverWebinar, que están relacionadas, que lo que nos permite es hacer un webinar, grabarlo y automatizar la reproducción de ese webinar. Entonces yo hago el webinar una vez y después lo puedo hacer que sea, por ejemplo, una vez por mes, una vez por semana, o como sea, o como yo quiera programarlo, y en realidad en vez de dar el webinar en vivo, lo que hace es utiliza la grabación del primer webinar que yo hice y reproduce eso como si fuera en vivo. Inclusive hasta se pueden simular que la gente está haciendo preguntas y todo. O sea, eso es muy interesante para poder hacer quizás una versión de cada uno de los webinars que hago, la pueden grabar una vez por mes en vivo y después utilizan esa grabación y lo reproducen durante todo el mes. Al mes siguiente ya la vuelven a renovar, ¿no? Hay que ir renovando, no hay que dejar la grabación durante tanto tiempo. Es una herramienta interesante. Es medio un arma de doble filo. Hay mucha gente que no le gusta mucho esto de usar el webinar grabado porque, obviamente, ¿no? Hay gente que se termina dando cuenta que está grabado y lo que genera es, bueno, estoy acá para invertir una cantidad de dinero importante para comprar una propiedad, lo mínimo que espero es que el agente inmobiliario me dedique este tiempo para hablarme en vivo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, es una opción que existe, inclusive la pueden probar y ver cómo les funciona a ustedes, pero es interesante eso, ¿no? Saber que se puede grabar ese webinar y reproducirlo como si fuera en vivo. La gente ni se da cuenta prácticamente que es algo grabado. Bien, entonces bueno, para promocionar el webinar, bueno, es parecido a las guías que utilizamos como lead magnet, ¿no? Para generar leads. Acá lo ideal es, obviamente, primero, hacer sobre todo email marketing a nuestra base de clientes, utilizar las redes sociales para los que ya nos están siguiendo, porque lo más importante es detectar dentro de esos leads que ya están dando vueltas alrededor nuestro, detectar cuáles son los que están realmente interesados. Como les decía al principio, una persona que se toma media hora de su día, se conecta a un horario en particular a un webinar, evidentemente es alguien que está interesado. La gente no pierde el tiempo porque sí, conectándose a cualquier webinar, ¿no? Entonces, primero, email marketing, trabajar sobre nuestras redes sociales, en nuestra página web también, anunciarlo ahí, poner un link al formulario de inscripción y podemos complementar con campañas de generación de leads donde promocionemos este webinar, ¿no? Como les decía, no solo sirve para nutrir nuestros leads el webinar, sino para generar nuevos leads. Es una buena excusa para hacer una campaña, ¿no? Entonces, hacemos una campaña al estilo de las que hacemos con las guías, donde la gente deja sus datos, eso lo podemos automatizar, que cada persona que deja sus datos se inscriba automáticamente al Zoom sin tener que volver a completar otro formulario. Entonces, por un lado, capturamos los leads a través del formulario de Facebook, eso lo mandamos a nuestro CRM, lo escribimos en el Zoom, lo mandamos a MailChimp, si es la herramienta que usamos para email marketing, podemos automatizar todo y con un solo formulario que carga el cliente lo tenemos ya en todos lados, ¿no? Así que, bueno, esta es una herramienta fundamental, los webinars son clave, como les decía, ¿no? Para generar autoridad, para nutrir a nuestros leads, para generar leads nuevos también, y es algo que todo agente inmobiliario debería incluir dentro de sus actividades de marketing, ¿no? Lo principal es hacer las campañas de generación de leads, que eso es lo que nos va a alimentar de contactos para llamar. Obviamente, las redes sociales, el email marketing para estar en contacto con esos leads. Y los webinars es la siguiente herramienta que hay que incorporar
para eso, generar esa autoridad, posicionarnos como expertos, detectar a los leads más calientes y nutrir a esos leads que estamos trabajando. Así que, bueno, muchas gracias por estar hoy conmigo. Como les digo siempre, al final somos una agencia de asistencia para realtors latinos en Estados Unidos, estamos enfocados en ese nicho y les damos servicio de asistencia virtual para una asistencia general, ya sea transacciones, dar de alta propiedades en el MLS o cualquier tarea administrativa, y toda la parte de marketing, donde los ayudamos con sus redes sociales, la generación de leads, desarrollo de las guías, página web y todo lo que necesitan hacer, obviamente, para que desarrollen también sus webinars y todo lo que necesitan hacer para generar leads y trabajarlos. Así que pueden ver nuestros servicios en mac4realtors.com, mac4realtors.com, y me pueden contactar a mí a través del email fede@mac4realtors.com. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos el próximo jueves.